Para alcanzar elevados niveles de productividad en la industria, resulta indispensable aplicar tecnología de automatización y control. Esto permite incrementar el rendimiento de las tareas repetitivas, brindar mayor seguridad a los operadores de la planta y garantizar un determinado nivel de calidad en la producción. Sin embargo, la utilización de tecnología en los procesos productivos exige la formación de personal idóneo para diseñar, mantener, operar y optimizar sistemas cada vez más elaborados. Esta parte está dedicada a ustedes. Ustedes son los que se están preparando para cumplir esta función. Por ello, los especialistas en automatización deben estar preparados para adaptarse a una tecnología en constante desarrollo. El objetivo del presente libro es impartir los conocimientos necesarios para diseñar e implementar automatismos basados en PLC. No obstante, se describirán las principales características de los sensores y actuadores de uso frecuente para la resolución de aplicaciones integrales de control. Además, se explica el funcionamiento y la configuración de los paneles de proceso y se brinda una introducción a la red de comunicación industrial. Se llama redes industriales y cuando dice panel de proceso se llama pantalla HMI. Es una pantallita de computadora que se llama HMI, interfase hombre-máquina. Porque el PLC es un dispositivo electrónico que es una cajita negra que no tiene pantalla ni teclado. Entonces, a través de esta pantalla, panel de proceso, podemos, digamos, ver lo que está pasando adentro del PLC o lo que el PLC está haciendo, podemos observar en la pantallita, que se llama HMI. Para aprovechar al máximo el material incluido en esta obra, se recomienda poseer conocimientos básicos de electricidad. Lo que ustedes ya pasaron por este camino. Ustedes ya pasaron la materia de electricidad, taller de electricidad electrónica y demás. Lean, por ejemplo, al autor que hace, interesantísimo, es un argentino. El primer tema que vamos a tocar es que vamos a realizar, a leer un poquito, que es esta parte donde dice control a lazo abierto y lazo cerrado. Vamos a ver si podemos desarrollar hasta hoy, hasta acá donde dice evolución de los PLC, hasta ahí. En la página 24, evolución de los PLC, hasta ahí. Dejamos componente de automatismo y diseño automatismo, dejamos para la siguiente. PLC está abreviado, controlador lógico programable. En principio, los obreros eran responsables de planear y ejecutar la producción que les era encomendada, realizando las tareas según la forma que ellos creían más correcta. Las propuestas de Frederick Taylor a fines del siglo XIX optimizaron y dieron uniformidad a los procesos productivos, instaurando el concepto de la especialización de tareas. ¿Y saben dónde había nacido el tema de PLC? Es la propuesta del señor especialización de la tarea. En la planta de producción de la marca Ford, Estados Unidos, estaba la línea de producción. Y un obrero hacía
su tarea, después hacía otra tarea, hacía otra tarea, hacía otra tarea. De todo un poco, a eso se le llama hacer de todo un poco. Sin embargo, la teoría de este señor Frederick dice especialización del proceso productivo. Entonces, en la línea de producción, como vamos a suponer que es una banda transportadora, Facundo está en una punta, Ortiz está en el medio, Brito está al lado, Alejandro está al lado, Magdalena está en la otra punta. Y viene la línea de ensamblaje de una pieza, hay que ensamblar la pieza. Viene por la cinta, cada uno agarra su parte y va realizando. Y a ese lugar específico donde estaba Magdalena, y Magdalena solamente hace esa cosa, no hace la otra cosa, lo demás. Entonces Magdalena siempre hace la misma cosa. Está en ese lugar. Ella se especializó para estar en ese lugar, para colocar un tornillo. Y que está el primero, Facundo parece que estaba en el primero. Facundo estaba especializado para hacer una cosita. Él montaba algo y Magdalena montaba otra cosa. Cada uno con su especialidad. Eso es lo que dice acá Frederick. Cada uno se especializaba en realizar una tarea, no realizar de todo un poco. Luego, ¿dónde se introdujo? Hubo la necesidad en la parte de producción, de la línea de producción de los vehículos Ford, la caja automática. El propietario, los dueños sacaron un comunicado y que se presenten gente que anda en electrónica y que diseñen un dispositivo controlador que haga una parte de esta especialización. Y justo estaba en la parte de ensamblaje de la caja automática, la caja de cambio. Y en ese lugar había un dispositivo automático ya, pero con relevadores, cables, montón de dispositivos de conmutación electromecánica. Y cuando tendría que realizar una tarea distinta a lo que fue cableado ese dispositivo automático, se le debería cablear nuevamente. Y engorroso era eso. Entonces ahí nació la necesidad y encomendar a una empresa que realice un dispositivo electrónico capaz de que sea manejado por programa y que sea robusto, esto que aquello. Ahí nació el PLC en la fábrica de Ford. Y ese primer PLC que nació ahí se llamó Modicom, la empresa Modicom, que ahora hoy en día se vendió la empresa, y ese dispositivo electrónico llamado PLC, dispositivo de lógico programable, evolucionó hoy en día y casi por completo, donde estaba Alejandro, donde estaba López, Luis, Britos, trabajando en la línea de producción, casi este PLC desplazó a toda esa gente. Ahora prácticamente esa línea de producción es manejada por un operario, y en la línea de producción esos personajes que estaban especializados para realizar tales cosas ya no están en ese lugar. Fue reemplazado por brazo robótico controlado por un PLC, mecanismo, automatización controlado por PLC. Así que va en contra de la humanidad, de la gente que quieran trabajar, ¿verdad? Este mundo de la tecnología, de la evolución tecnológica.
Entonces, lo que dice acá, entonces hay que prepararse. Tienen que prepararse para que no sea reemplazado por un brazo robótico. Ustedes tienen que manejar al brazo robótico. Entonces, la producción a gran escala involucra tareas repetitivas. Acá está la parte de los robots donde tienen que hacer soldadura, colocar una pieza y así va ensamblando cosas. Esta tarea repetitiva es lo que es reemplazado por el controlador, donde automáticamente él realiza el trabajo. Donde se debe mantener además un conjunto de magnitudes, por ejemplo, la presión, la temperatura, dentro de márgenes preestablecidos. La aplicación de los dispositivos electromecánicos y electrónicos en el área industrial permitió automatizar las tareas repetitivas, aumentando así los niveles de producción y controlar las magnitudes físicas en forma más precisa. Automatizar y controlar las principales funciones que desempeñan los sistemas de control. Sistema de control a lazo abierto y cerrado. Un sistema de control es un arreglo de componentes cuyo objetivo es comandar o regular la respuesta de una parte del proceso, conocido como planta. Planta puede ser llamada una fábrica. En una fábrica se produce, a partir de materia prima, se produce un producto final. Para realizar ese producto final pasa por varias partes de la planta, por varios procesos. El operador interviene en forma directa sobre sus elementos de salida. El operador manipula únicamente magnitudes de baja potencia denominadas de consigna. Acá me parece que me salté. Conocida como planta. Sin que el operador intervenga en forma directa sobre sus elementos de salida. El operador manipula únicamente magnitud de baja potencia denominado consigna. Métanse en la cabeza esta palabra consigna. Mientras que el sistema de control, a través de los accionamientos conectados en sus salidas, se encarga de producir los cambios energéticos en la planta. En la figura 1.1 muestra un sistema de control cuyo objetivo es controlar la temperatura dentro del recipiente. Acá tenemos una olla, un tanque con agua, con un dispositivo eléctrico llamado calefactor, alimentado con una tensión de línea de 110 o 20 voltios, 80 voltios, para calentar el recipiente y generar calor dentro del recipiente. El operador ajusta el valor de temperatura deseado mediante el procedimiento magnitud de consigna. Ahí está la palabra consigna o set point. Y de acuerdo a la posición del mismo, el sistema de control se encargará de aumentar la corriente sobre el resistor calefactor mediante su etapa de potencia. Esto se traduce en un mayor calentamiento y en consecuencia en un aumento de la temperatura dentro del recipiente. Sistema de control de temperatura a lazo abierto. Yo le pregunto, ¿alguien tiene el tanque de agua en el baño, el calefón eléctrico? Sí, profe, el termotanque. Ese, por ejemplo, uno enciende la llave, puede ser una llave bipolar o unipolar, ¿verdad? Que corta los 20 y neutro también, la fase y neutro. Al levantar y durante que haya agua, empieza a calentar la resistencia, ¿verdad? ¿Y quién mide la temperatura del agua ahí? ¿Quién estaba hablando recién? Facundo, ¿quién estaba hablando recién? Yo, profe, Britos. ¿Quién? Britos, Renzo. Britos. Bueno, levantaste la llave y empezó a calentar.
¿Cómo controlar la temperatura hasta qué grado o hasta... ¿Por un termostato, profe? No, vamos a suponer, ahora en la práctica cómo está sucediendo. Ese no tiene ningún termostato. Regulando el caudal de agua en ese caso. A prueba y error, ¿verdad? Sí. Vos Conectando la resistencia. prendiste la llave y empezó a calentar, ¿verdad? Y en un momento, ya está con la temperatura adecuada, seguramente probando, ¿verdad? Probando. Sí, profe. Con el sentido que el ser humano tiene. Con el Tipo sensor. los calefones de antes, profe, esos que se enchufaban y tenían la resistencia, ¿no? Le va tocando para ver qué caliente está. Con el flujo del agua, profe. Por intuición nomás. Una vez que alcanzó la temperatura, el personaje tuvo que probar a mano, ¿verdad? Sí, profe. La persona tuvo que probar a mano, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene 30 litros o 20 litros. Sí. Y como se le carga el agua y uno enciende la llave, empieza a calentar y no hay ningún control de la temperatura, uno luego apaga, ¿verdad? Ya dice, ya está. Con el sensor de la temperatura, ¿cuál es la temperatura? El sensor que el ser humano tiene para A probar? mano. Con la mano. ¿Cómo se llama esa acción de probar? ¿Con cuál sentido ahí tuvo? Tacto. El tacto, ¿verdad? Ese tacto, ahí usamos el termostato, el famoso termostato, ya está, bajamos la llave. Pero faltó agua o calentó demasiado y tenemos que producir la mezcla, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de automatizar eso, vamos a tratar de automatizar. Vamos a suponer que abre la canilla, abre la válvula del tanque, ya alcanzó la temperatura y a medida que va saliendo el agua de la ducha, si se repone con agua fría o cerramos la llave también, la llave de la canilla también cerramos para que no ingrese agua fría. Esa también es una forma de usar, ¿verdad? Alcanzó la temperatura, probamos con el tacto y usamos el contenido del recipiente hasta que se agote. Pero no queremos que se agote, queremos también simultáneamente, a medida que va saliendo agua de la ducha, ingresar agua fría y tratar de no apagar, que se siga manteniendo la temperatura que habíamos seleccionado. Entonces, si nosotros le colocamos, en vez a la llave, en vez de apagar, le colocamos a la llave un potenciómetro o algo para controlar la temperatura que genera acá el calefactor, y la perilla, movemos la perilla, qué sé yo, de 0 hasta un cuarto, hasta 90 o hasta 270 grados no, gira hasta 180 grados, no. El potenciómetro no llega a 360 grados. Vamos a poner 200 y pico gira un potenciómetro. Y nosotros marcamos el potenciómetro. Marcamos ahí. Acá, en este punto, cuando ajusto acá, en 15 minutos o 10 minutos la temperatura va a llegar a 30 grados. Es una temperatura adecuada ya para bañarse. Y viene otra persona y dice, no, yo necesito 40 grados de temperatura. Entonces la perilla ponen en otro punto donde va a calentar más. Entonces, acá se puede automatizar de que abrir la canilla de agua caliente y que la ducha vaya saliendo también agua caliente. Agua fría entra, se mezcla con lo que está acá adentro y va saliendo a la temperatura.
sin, sin cerrar la capilla de ingreso de agua fría y tampoco sin cortar la llave. Entonces, el set point o la consigna por prueba y error, este es por prueba y error, qué sé yo. Facundo viene un día y dice, y él marcó la perilla, acá a mí me satisface este punto, dice. Entonces marcó ahí y puso la perilla ahí. Viene otra persona y pone un poquito menos, y otra persona que no le gusta pone un poquito más. Y pone a funcionar el sistema. Y el sistema acá de calentamiento es aprobando, ¿verdad? ¿Cuál es el que más le agrada a uno? Estamos haciendo una analogía desde la ducha, del tanque, del calefón del baño, ¿verdad? Podría ser una olla de cualquier cosa, pero es un ejemplo. Entonces, a este sistema que el personal o el usuario trata de poner un valor acá de consigna, le dicen, o set point, y producir un trabajo y que funcione, se ponga a funcionar sin ningún requerimiento de más, que cumpla la función ahí, sin cortar la llave de la línea 220 y sin cerrar la llave de la canilla, que haga el trabajo. Está funcionando sin ningún problema. A este control así, setear por prueba y error, marcar en un punto acá, y el que produzca el trabajo se llama sistema de control de temperatura a lazo abierto. Ahí está el tema de ese lazo, al que tengan en cuenta esto. Entonces uno viene y enciende la llave, pone la perilla y empieza a funcionar. Y de las experiencias anteriores, uno va calibrando esta perilla. Hay varios dispositivos que funcionan así, de esta manera. Entre ellos, por ejemplo, la cocina a gas. Alguien vio ahí que la perilla adelante dice, por ejemplo, poner mínimo, máximo. Eso no es lo que tiene, ¿verdad? Y antes la cocina a gas traía un sensor de temperatura ahí por adelante. Hoy no veo más. Con la cocina que viene ahora no veo más ese sensor de temperatura. En el horno, profe. En el horno, sí, no veo más. Sí. Las industriales tienen eso por lo general. ¿Algunos tienen? Ah. La cocina industriales. Profe, ¿puede explicar de vuelta eso? ¿Del sistema de lazo abierto? Lazo abierto es cuando uno setea. En este caso, un ejemplo, este es un potenciómetro, el símbolo de un potenciómetro, ¿verdad? Y la perilla pone en un punto determinado, porque él ya probó, ya que, qué sé yo, que calienta a 20 grados cuando la perilla puso en un punto, y calienta a 30 grados cuando la perilla giró un poquito más, y la temperatura a 40 grados cuando la perilla giró un poquito más. Entonces, esta persona, él diseñó esta máquina y él le pone las marquitas. Y entonces acá 0 grados, y qué sé yo, acá dice 50 grados, por ejemplo, el máximo, vamos a suponer que sea así. Y él setea y que se cumpla el trabajo. Si no se cumple, no hay ningún problema. A lo mejor se pasó o a lo mejor faltó, ¿verdad? Sí, no hay ningún control hacia atrás que le diga está calentando demasiado o está faltando calentar. No hay un control de eso. A eso se le llama control de lazo abierto. Ah, eso le quería preguntar justamente, profe. Porque si le seguimos dando calor, va a seguir calentando el agua. Claro, va a seguir calentando, sí. Pero también dijimos que la llave de ingreso de agua fría estaba funcionando. Acá en agua fría no cortamos agua fría, ni la parte de la corriente no cortamos. Están funcionando, pero la temperatura adecuada que sale en la ducha es lo ideal que la persona seleccionó acá donde dice la consigna. A eso se le llama el lazo abierto. Entonces, este sistema de control requiere una calibración inicial, hacer tu marca, para lograrla
se debe medir el valor de temperatura dentro del recipiente. En este caso probamos el calentamiento del agua abriendo la ducha, ¿verdad? Para diferentes posiciones del mando del potenciómetro. E ir rotulando, poniendo la marquita, el mismo en términos de temperatura. O sea, la marquita que pongamos acá, nosotros relacionamos con la temperatura, ¿verdad? Hacemos varias rayas, raya gruesa y después raya fina, ajuste fino, digamos. Ir rotulando el mismo en términos de temperatura. De esta forma, el operador puede luego seleccionar a través del cursor la temperatura deseada dentro del recipiente, magnitud de consigna. Si se cumple la consigna, lo que se puso acá y acá, si se cumplió, es una cosa, ¿verdad? No tenemos un control, pero sí sabemos que a medida que giramos el potenciómetro, va a ir calentando más. La temperatura deseada dentro del recipiente de consigna y el sistema de control suministrará la potencia necesaria para conseguirla. O sea, acá existe un dispositivo electrónico que toma señal del potenciómetro y él alimenta a este calefactor. ¿Por qué aparece como un amplificador acá, este dispositivo electrónico? Porque está variando la corriente. Nosotros, por ejemplo, tenemos conectado el calefón a 220, ¿verdad? Así directo, cuando es totalmente con una llave subir y bajar. Pero acá queremos automatizar. Con un potenciómetro queremos manejar esa parte de la temperatura. Entonces acá hay un dispositivo electrónico que regula la corriente hacia el dispositivo calefactor o el alambre que calienta. Entonces, de acuerdo a la posición del potenciómetro, este dispositivo electrónico regula la corriente, no la tensión, porque este dispositivo trabaja a 220, vamos a suponer. Entonces, este regula la corriente. Entonces, más corriente, más calor. Menos corriente, menos calor. El tipo de sistema de control mencionado se denomina a lazo abierto, por el hecho que no recibe ningún tipo de información del comportamiento de la planta. O sea, no recibe ninguna información acá del tanque de lo que está calentando. Por el hecho que no recibe ningún tipo de información del comportamiento de la planta. Se puede definir un sistema a lazo abierto como aquel, acá está la definición más o menos de lo que es control a lazo abierto. Se define un sistema a lazo abierto como aquel en el cual la acción de control es independiente de las señales de salida. Acá yo pongo una consigna y este envía una señal. Y acá pasa la temperatura. En la planta, a este proceso se le llama también planta. De la planta no se recibe ninguna información del comportamiento de la planta. Se puede definir un sistema a lazo abierto como aquel en el cual la acción de control es independiente de las señales de salida. Por ejemplo, el sistema de control no realizará acción alguna para compensar variaciones en la temperatura del recipiente en caso de perturbaciones externas, tales como variación de la temperatura ambiente, cambios en la densidad del líquido. El diagrama en bloques presentado en la figura 1.2 corresponde al de un sistema de control a lazo abierto. Vamos a suponer que acá Facundo vino y puso en el medio acá el potenciómetro y él sabe que ahí dice que acá calentará a 30 grados, lo que es su agrado. Abre la canilla y deja correr agua fría. Se mezcla con el agua caliente y en la ducha va también saliendo agua. 30 grados. Por ahí dice... el día de frío, profe, por ahí sale la agua. Disturbio se llama, día de frío. El agua que estaba ingresando acá es más frío de lo debido. Y entonces Facundo creyó que con lo que él solía utilizar acá, el punto que él marcó, ahora para él el día de frío, ese se llama disturbio. Entonces él llama agua fría y
calefactor estaba ya ajustado acá a una temperatura de trabajo que él seleccionó. Entonces, la temperatura en la ducha sale más frío. A las puchas, está muy frío el agua, dice Facundo. Entonces, Se bañó, profe, de forma ahí. no es un proceso automático. Entonces va a decidir, ¿verdad? Aumento un poquito la perilla, dice. Él manualmente va a tratar de aumentar la temperatura, ¿verdad? Este es lo que pasa con el lazo abierto. No tenemos la forma de lo que está variando acá, de esta magnitud de temperatura que está variando. No tenemos forma de automáticamente hacer el ajuste. Profe, una ducha Corona puede ser que funcione así, que tiene 3 posiciones. No. Eso es mínimo, medio y máximo tal vez. Ah, No se vale nada eso. Solo a gusto y paladar ese, qué sí, sé yo. con eso. Ponemos No tiene- al mínimo y en la pucha demasiado frío. En invierno es demasiado frío. Entonces uno pone en el medio, ¿verdad? En la segunda escala. Y eso es a prueba de la piel. Y él no tiene ningún sensor, ¿verdad? no tiene una escala tampoco de temperatura, nada. Nada. A la piel está sondeando ahí. ¿Y a eso no se puede colocar por un sensor? Sí, se puede. Bueno, eso vamos a ir mejorando ahora. Entonces acá en el esquema, este 1.2 está en bloques. Nosotros acá tenemos un controlador inicial donde el operador vino y ajustó la perilla. Ese se llama señal de consigna. O set point, también se usa mucho en otro medio escrito, ¿verdad? Vamos a encontrar set point o punto de trabajo o consigna, valor de consigna. 30 grados dice acá. Y ese es el controlador. El controlador envía la señal a un dispositivo de accionamiento, vamos a suponer que sea un relé, un contactor, y empieza a calentar la planta. Y acá respuesta. Acá sale en la ducha. Acá sale en la ducha ya la persona está usando ya la ducha. Entonces acá necesita un preajuste. Está la parte de energía, la parte de 220, ¿verdad? A través de un mecanismo, una llave general, lo que sea, ¿verdad? Cuando hablemos de automatizar, seguramente el que va a ir acá sería un relé o un contactor, donde cumplido la temperatura de consigna, cumplido acá, que el contactor seguramente se abra, deje de enviar energía al calefactor, pero luego de un rato ya el agua está frío y vuelve a cerrar el contactor. Ese sería el automático, ¿verdad? Pero en un dispositivo de control de lazos abierto no tiene una acción, no se puede corregir. Lo que se puso en la consigna, lo que a prueba y error consiguió a este personaje, no se puede controlar. No tiene en cuenta los disturbios, profe, creo que dijo bien, o cómo es. Y esos disturbios modifican lo que está sucediendo. Yo un día de 30 grados hice el ajuste y puse la marca en la perilla del potenciómetro. Después vino invierno, después vino verano, después vino otra estación, y entonces eso, el calibre que yo marqué ya no se ajusta, ¿verdad? Por ahí tengo que modificar, ¿verdad? Sí. Eso funciona, profe, siguiendo siempre ciertos parámetros, digamos, que... Sí, para una aplicación simple funciona. Sí. Pero siempre respetando los parámetros va a cumplir bien su función. Sí. Lo habitual, sin embargo, es que el sistema de control se encargue de la toma de ciertas decisiones ante determinados comportamientos de la planta, hablándose entonces de sistemas de control automáticos. Ahí se le quiere dotar ya para que él actúe automáticamente, ¿verdad? Entonces dice, para ello se requiere la existencia de sensores que detecten el comportamiento de dicha planta y brinden mediante interfaces de adaptación estas señales a las entradas del sistema de control, quien se encargará de ejecutar las acciones correctivas.
Entonces, cuando queremos automatizar esta planta, este calefón, debemos colocar acá, como decía Facundo, un sensor de temperatura, un famoso termostato, ¿verdad? El termostato de una perilla, si es mecánico, se puede graduar de cierta forma, ¿verdad? Un control de temperatura. Dentro del recipiente le ponemos el sensor del termostato y calibramos, ¿verdad? Y que él abra un contactor, por ejemplo, ¿verdad? Abra y cierre un contactor. Esa es una forma de control ya. Este tipo de sistema se denomina a lazo cerrado. Acá está justamente. A este sistema se denomina lazo cerrado, ya que su estructura denota claramente una cadena directa y un retorno de realimentación, formando lo que se denomina lazo de control. Podemos considerar entonces un sistema de control a lazo cerrado como aquel en el cual la acción de control es en cierto modo dependiente de las señales de salida. A modo de ejemplo, en la figura 1.3 se puede apreciar un control de temperatura a lazo cerrado que incorpora una termocupla o lo que dijimos hoy, ¿cómo se llama el dispositivo? ¿Termostato, profe? Termostato, sí, termostato, es parecido, nada más que es sensible a la temperatura y a la perilla, es una presión mecánica que ofrece, ¿verdad? Cuando calibramos, giramos y ajustamos de cierta forma a alguna temperatura, ¿verdad? Entonces acá lo colocamos un sensor de temperatura en la planta, dentro del dispositivo, como dispositivo de sensor. Esta termocupla brinda una diferencia de potencial proporcional a la temperatura medida, que se reinyecta a la entrada como resta de la magnitud de consigna. Por lo tanto, una vez ajustado el valor de referencia, si la temperatura en el recipiente tiende a subir debido a una perturbación externa, también lo hará la tensión de la termocupla, haciendo que el valor a restar sea mayor y en consecuencia disminuya la corriente sobre el resistor calefactor. Esto hará que la temperatura disminuya, compensando así el alza que produjo a partir de la perturbación. En consecuencia, el sistema de control reaccionó de forma automática para mantener la variable de salida constante, o sea, el agua caliente para mantener constante. Y acá está la figura de un control del lazo cerrado. Se le insertó acá un sensor de temperatura, y ese sensor de temperatura mide la magnitud de temperatura del líquido, ¿verdad? Del agua. Y este sensor lo que informa, esto es lo que se llama realimentación. Va hacia la entrada de un dispositivo electrónico que compara la temperatura que se está produciendo acá, llega acá a este comparador, y por el otro lado Facundo seteó acá 30 grados, él puso acá 30 grados puso. Ese se llama valor de consigna, valor deseado. Y acá la temperatura es 20 grados, temperatura medida. ¿Cuántos grados hay de diferencia? Es sencillo esto. Si entendemos esta partecita, después se hace fácil. La consigna es 30 grados y el sensor dice 20 grados. ¿Cuál es la diferencia? 10 grados, profe. 10 grados. A ese valor la tensión, digamos, va a activar la resistencia. Muy bien, muy bien. A esa diferencia se llama error. Error. Valor de error se le llama a esa diferencia. Cuando el sensor dice 30 grados y la consigna es 30 grados, ¿cuánto es el error? Un 0, profe. 0, muy bien. Entonces la salida acá hará una acción donde dice, ahora debo enviar una corriente mínima o totalmente, depende del modo de control, eso vamos a ver después. Abro el contactor, dice, porque ya la consigna
llegó a su valor de consigna. La temperatura de la planta llegó a su valor de consigna. Entonces el error es 0, dice. Entonces este tiene la posibilidad de abrir el circuito y dejar de enviar corriente al calefactor. O si tiene un mecanismo donde dice, ahora voy a enviar una milésima cantidad de corriente para mantener la temperatura, para que se mantenga el valor deseado. Entonces, a través de este lazo de realimentación es lo que se produce la automatización ahora. Entonces, ahora viene Facundo y dice, 30 grados, dice, él pone 30 grados acá y el sistema empieza a funcionar. Inicialmente estaba el agua en invierno estaba a 15 grados y él puso a 30 grados. Entonces le manda acá el controlador, este dispositivo le envía esa diferencia de error, envía una señal máxima y a calentar al máximo. Y fíjense lo que sucede, cuando llega a 30 grados él debe, según el modo que está controlando, uno de los modos de control se llama control off-on. Yo puedo abrir este porque ya alcanzó y puedo volver a cerrar cuando la temperatura volvió a bajar. Es un modo de control, se llama eso, vamos a ir viendo más adelante. La forma de control. Esa es la más fácil, digamos. Igualito la heladera. Pero eso sería una lógica cableada, profe, ¿verdad? El de la heladera. Sería una lógica cableada. Sería una lógica, exactamente, igualito que una heladera. La heladera también tiene un termostato que cuando alcanzó la temperatura de lo que 5 grados ahí en la parte de verdura y menos 18 grados en la parte del congelador, y él creo que tiene mínimo, máximo, 2, 3 posiciones tiene, ¿verdad? La heladera o el freezer y compañía, ¿verdad? Sí, profe. Y ahí, por ejemplo, existe un sensor de temperatura, ¿verdad? Termostato, digamos, y lo que hace también igualito es lo que yo le hice, es un control off-on. Abre, para el compresor y después un rato vuelve a arrancar, ¿verdad? Porque la temperatura subió de vuelta, entonces tiene que empezar el compresor a trabajar de vuelta. Entonces el modo de control off-on o abierto o cerrado es una forma lo más sencillo que existe. Nada más que el off-on tiene un problemita, que la temperatura llegó a 30 grados, subió a 32, 33, ahí él cortó, porque existe una temperatura que elevó, ¿no? Es que justo a los 30, y tampoco así, por ejemplo, a 29,9 grados él volvió a conectar, sino a 28, 17 grados después resolvió conectar. Entonces existe lo que se llama oscilación de temperatura, existe una oscilación. Esa oscilación en un dispositivo de control de otro modelo trata de corregir esas oscilaciones. Hoy en día la heladera inverter o calefacción o aire acondicionado inverter, de tecnología inverter, por ejemplo, trata de que esa oscilación de superar la consigna o estar por debajo de la consigna, él trata de mantener una temperatura uniforme. Eso es la tecnología inverter hoy en día. Entonces, el bloque controlador para el valor de la salida, el agua de la planta, cuál caliente está. Si se cumple con el valor de referencia o el valor deseado, entonces genera una señal de error. Y la señal justamente se llama señal de control. Esa señal de error es la señal de control, que ingresa en una etapa, ¿verdad?, para ver qué va a hacer. La forma o tipo de respuesta con el que el sistema de control produce la señal de control recibe el nombre de acción de control. Las acciones de control más comunes son las siguientes. Hoy, se llama loop cerrado, retorno a una realimentación, es un lazo cerrado. Y este control puede ser tan sencillo que se llama control off-on.
Cuando la temperatura de consigna y la temperatura de la planta se igualan, el error es cero. Dice, el controlador hace una acción. Dice, hoy el circuito. Y a eso se le llama el más económico. En el aire acondicionado común se cumple tal. Llegó a la temperatura china, y este punto dice de posiciones on off. Este es el modo de control de uso más económico que existe y es el más utilizado. Eso sería como mecánico, profe. En un horno eléctrico se cumple esta condición, en una heladera se cumple este control, en un aire acondicionado común también se cumple este control, esta forma de control. ¿Qué esto? Al tener dos estados, ¿cómo se llama en lógica binaria? ¿Cómo poner una analogía? Un bit, profe. 0 y 1. Sí. 0 y 1, 0 y 1, prendido, apagado, verdadero, falso, todo eso es este primero. ¿Sí? ¿Me entienden esa partecita? Después viene, como yo ya le dije hoy, para tratar de amortiguar, que sea lineal, totalmente lineal, la temperatura de consigna. Entonces, el electrónico y el industrial trató de incursionar buscando otra solución, un poquito mejor que la de off-on. Entonces ahí nació un control que se llama control proporcional integral, control proporcional derivativo, control proporcional la suma de los dos anteriores, integral y derivativo. PID, el famoso PID ahora abunda en la parte de control industrial, en la programación de PLC. Vamos a hacer un PID para controlar la temperatura, para controlar la presión, para controlar la velocidad del motor, para controlar el nivel de agua en un tanque, se mantenga siempre un nivel de agua en el tanque. Vamos a utilizar PID, dice. ¿Por qué? Porque este control on-off tiene oscilaciones, pero es el más económico. Entonces, en el gráfico de acá de abajo encontramos un bloque, ¿verdad?, donde es más universal la presentación de un lazo cerrado. Entonces, este circulito recibe la señal de consigna que el operador ajustó y también recibe una señal del sensor. De la diferencia sale una señal de error y eso se inyecta a una etapa que se llama controlador. Y este controlador inyecta su señal de salida a un dispositivo de accionamiento que puede ser un off-on o puede ser una válvula, electroválvula de posición variable. Automáticamente puedes abrir más o abrir menos, dependiendo de la señal que le envíe el controlador. Entonces, cuando hablamos de abrir más y abrir menos, tiene valores intermedios. Ahí entonces ya no es un control off-on. Entonces, este accionamiento envía al calefactor para controlar la consigna. Y acá en la planta, como decía uno de los compañeros recién, ¿verdad?, hay perturbaciones. Y esta perturbación es, por ejemplo, hoy hace más frío, hoy hace menos frío, ¿verdad? Eso son lo que le llega acá. Entonces el sistema debe responder automáticamente para las perturbaciones. O a lo mejor acá está ingresando agua fría y acá sale una temperatura y de repente vino más presión o menos presión. Entonces a eso se llaman perturbaciones, donde lo que está sensando acá debe producirse una acción de controlar y de mantener. Eso es la consigna, mantener. Ese es lo que dice en automatización, un control automático. Control automático de lazo cerrado.
Automatismo, ¿entendieron esa partecita que es el lazo abierto y lazo cerrado? Sí, profe, de mi parte sí. Buenísimo. Acá dice automatismo cableado versus programable. Así como yo le hablé hoy de la línea de producción de la fábrica Ford, ellos tenían ya tableros automáticos, pero estaba compuesto de contactores, relevadores, todo dispositivo electromecánico para operar, desoperar y compañía, ¿verdad? No había todavía la parte del cerebro programable. Entonces ahí está esta comparación, de verdad, de la lógica cableada y la lógica programable. El automatismo es un sistema que realiza una labor de manera automática de acuerdo a los parámetros con los cuales ha sido diseñado. Los objetivos de un automatismo son mejorar la eficiencia del proceso, incrementando la velocidad de ejecución de las tareas, la calidad y la precisión, disminuyendo además los riesgos que se podrían tener si las mismas fuesen manuales. En la figura 1.5 se puede observar un sistema compuesto de un tanque que suministra agua al resto de un proceso productivo. La finalidad del automatismo es implementar y mantener nivel del líquido dentro del tanque entre los niveles L y H, low, high, y high, bajo y alto, nivel alto, nivel bajo. Si acá usamos normalmente en Formosa, tenemos en varias casas cuentan con este sistema de lógica cableada, no hace falta ni un controlador, ¿verdad? Vamos a suponer que no tiene capacidad la presión del agua de Formosa para subir arriba del tanque a 15 metros, entonces ponemos un tanque abajo, bajo tierra, ¿verdad? Que se cargue con el nivel de presión que viene, ¿verdad? Ese tanque normalmente nosotros le ponemos ahí una válvula, ¿verdad? Una válvula mecánica con la boya, cuando el agua alcanzó un nivel máximo, se cierra la válvula, ¿verdad? Así es, ¿verdad? El tanque de abajo. Y queremos que el agua de un tanque de arriba se mantenga entre estos dos niveles, mínimo y máximo. ¿Qué elemento naturalmente la casa cuenta para poder hacer este trabajo? Una boya, profe. Esa boya, ¿verdad? Esa boya que tiene, puede ser una sola boya que tiene un contacto, dos contactos, ¿verdad? La boya que va subiendo, cuando alcanzó acá este nivel, abrió un contacto y el motor de la bomba deja de funcionar. El nivel de agua va saliendo por la, digamos, por la una salida, falta con una válvula de salida, ¿verdad? No figura nomás, una válvula de salida que va repartiendo agua en la casa, baño, cocina, lo que sea. Va saliendo agua y el nivel de agua va bajando. Y acá la consigna acá no es mantener este nivel acá de H, sino cuando llegue hasta un cierto nivel, Nivel mínimo. volver a cargar, ¿verdad? Nivel bajo. Cuando alcance un nivel bajo, que también la boya mismo se puede regular, que algunos vienen con cable con una soga y algunos hay varios mecanismos de esa boya, ¿verdad? Para indicar nivel bajo y nivel alto. En el nivel alto apaga el motor y en el nivel bajo enciende, ¿verdad? Entonces el agua se mantiene dentro de estos dos niveles. Entonces es un sensor acá. Si queremos automatizar, nosotros automatizamos eso
ese arranque y parada del motor automatizamos con un solo dispositivo llamado boya que encontramos en cualquier casa de electricidad, ¿verdad? Encontramos, ¿cómo se llama? Ferretería, encontramos esa boya. De distintos tipos de modelos, hay algunos que tienen barra fija y se puede controlar la profundidad de nivel acá y la altitud también se puede controlar sin ningún problema. Ese ya es un dispositivo automático, ¿verdad? Pero si a este dispositivo queremos automatizar y queremos llevar a un controlador, ¿Ese sería el lazo abierto? ¿O no? Lazo abierto, no, acá no está hablando de ese. Sí, bueno, sí, sí, pero acá necesita el saber. Acá la consigna es si hacemos un cableado, una lógica cableada con boya, con una boya, y esa boya cumple las dos funciones, que cuando la boya sube a este nivel, para la bomba. Cuando la boya va bajando, alcanza este nivel, para la bomba. Y cuando alcanzó, no, perdón, acá no paró, acá arrancó. Y este arranque, este motor solamente debe arrancar cuando el sensor de la bomba, sensor del tanque de abajo, el sensor del tanque de abajo, diga, tengo un 1, dice. Eso significa que tiene agua, ¿verdad? Si el tanque de abajo dice, tengo un 0, y acá alcanzó el nivel bajo, y el tanque de abajo dice, tengo 0, no debe arrancar, ¿verdad? No, profe. Si el tanque de abajo dice, tengo un 1, y el nivel del tanque de arriba dice 0, necesito cargar, dice, y ahí puede arrancar. Profe, en ese caso hay dos niveles, más un mínimo y un máximo, ¿verdad? Con ese sistema. El tanque de arriba maneja estos dos niveles, sí. Sí. Y el tanque de abajo... Un nivel intermedio. El de abajo solamente puede reportar dos estados binarios, 0 y 1, nomás puede reportar el de abajo. El tanque de abajo. También hay una boya ahí, ¿verdad? Que va a indicar 0 o 1. Y la otra forma de no poner una boya abajo, que Facundo prendió la llave y no tiene ningún sensor acá de nivel. Prendió la llave y él dice, va subiendo el agua, prendió la bomba, carga, y Facundo ve acá, hay una manguerita acá, un artilugio de una cañería, que cuando está alcanzando un nivel puede salir el agua por ahí. Eso le da a él, observando, por observación, bajar la llave, ¿verdad? Entonces, para eso es una cuestión manual. Entonces acá automatizó con la boya y realizó lo que se dice automatización con lógica cableada. Automatización con lógica cableada. Ahora queremos hacer el mismo sistema automático, pero con lógica programable. Entonces, ese dispositivo programable debe recibir señal del tanque de abajo y también debe recibir la señal de estos dos sensores. La señal de nivel bajo, S1, sensor 1, y la señal S2, que es nivel alto. Con estos dos sensores y el sensor del tanque de abajo, ¿sí? Entonces significa que tiene que trabajar con 2 ceros y 2 unos para hacer la función de encendido y apagado, ¿no? Exactamente, sí. En lógica programada sería que cuando consiga el 0 de sensor 1 y sensor 2, que arranque hasta que tenga el 1 del sensor 1 y 2, ¿cierto? Sí. Sí, entendí bien. El motor, la lógica programada sería que si tengo un 1, que el motor, el tanque de abajo tengo un 1, y también tengo acá un valor, ¿verdad? Indicando que es 0, que el nivel de agua llegó al mínimo. Entonces
debemos poner en marcha el motor, ¿verdad? Sí, hasta que el sensor 1 dé a 1 y el sensor 2 dé a 1. Y que el sensor 2 cuando informe que llegó acá, un 1 acá, y debo parar, ¿verdad? Sí. No nos preocupemos todavía de esos estados, pero eso es lo que va a requerir el dispositivo programable, ¿verdad? Llevar estos dos sensores más el otro sensor del tanque de abajo para poder hacer la programación, ¿verdad? Actuar en consecuencia. ¿Ahí cuántos bits necesitaríamos, profe? ¿2? 3 entradas necesitamos. Ah, Una entrada para el sensor 1, otra entrada para el sensor 2 y otra entrada para el sensor, el tanque de abajo. 3 entradas. Acuérdense que cualquier dispositivo de control consta de 3 bloques. Un bloque llamado entrada, un bloque llamado de proceso y un bloque llamado de salida. Entonces, estas señales irían al bloque de entrada, ¿verdad? Y al bloque de salida iría el comando para hacer actuar la bomba, ¿verdad? Y en el bloque del medio, que es el control de proceso, es lo que nosotros debemos programar para que haga tales acciones. Vamos a hacer, llegamos ya a 19 horas, hasta las 20 hoy. Vamos a hacer en cada simu el arranque y para, no hablando de los sensores todavía, sino vamos a tener un simple motor trifásico. Vamos a poner en marcha con un pulsador de marcha y un pulsador de parada. En cada simu vamos a tratar de hacer este dibujito. un repaso, profe. Sencillísimo. Este debemos llevar para siempre a partir de ahora, como le dije el año pasado. Esta es la parte básica, ¿verdad? Vamos a poner en marcha un motor a partir de un bloque de 2 pulsadores. Un pulsador de color verde normalmente abierto, el contacto suele ser 3 y 4, y un pulsador de parada de color rojo, su contacto normalmente cerrado, numerado 1 y 2. Y un contactor, que es el símbolo de un contactor, y la bobina del contactor está marcado en un terminal con A1 y el otro A2. A1 recibe línea y A2 recibe neutro. Cuando el contactor se acciona, cierra unos contactos principales del contactor que está montado, está cableado para poner en marcha al motor trifásico. El motor trifásico recibe L1, L2 y L3. Cuando el contactor se cierra, el motor se pone en funcionamiento. Una vez que pulsemos marcha, el motor enciende, gira a la derecha o a la izquierda, y cuando pulsemos parada, el motor para. Luego a esa misma figura, a esta figura de la izquierda, que se llama circuito de control, se le llama circuito de mando. Y al circuito de la derecha, donde está el motor y el contacto del contactor principal, se llama circuito de potencia, o esquema de potencia y esquema de mando. Esto vamos a hacer en cada simu. Así, después lean ustedes esta parte teórica de todas formas igual. Nosotros ya vamos a hacer ya en lógica cableada en cada simu. Después vamos a hacer con TIA Portal este mismo trabajo. Ella conoce ya algunos símbolos de TIA Portal. Así terminamos esta partecita donde yo le dije que vamos a ver hasta. Este va a ser el tema para la clase que viene, evolución de los PLC. Bueno, abramos cada simu y hagamos un esquema de mando y un esquema de fuerza. Ustedes ya son conocedores de este tema, no es que
el año pasado ya veníamos practicando, no correspondía todavía, pero veníamos adelantando estos temas. Acá nos quedamos. Automatismos cableados versus programables. Evolución de los PLC, vamos a dar para la siguiente clase, a partir de acá. Dijimos que íbamos a llegar hasta acá, pero como pasó la hora ya, vamos a dejar hasta acá. Pero de todas formas, ustedes lean igual el manual. Después consultamos, ¿verdad? Yo le consulto y ustedes me consultan, así aprendemos juntos. Vamos a abrir entonces Cadecimu. Y vamos a hacer esta lógica cableada. Yo de todas formas ya algunos componentes ya vine cargando acá en la pantalla de trabajo de Cadecimu. Ustedes conocen ya, así no le voy a hablar mucho de Cadecimu porque ustedes ya conocen ya el entorno de trabajo de Cadecimu. Normalmente hay una regla que dice: a la izquierda de la hoja hagan la etapa de potencia o esquema de potencia, dice, y a la derecha hagan esquema de mando. Por ahí veo de igual forma el esquema de mando va hacia la izquierda y este va hacia la derecha, pero no importa. Entonces yo seleccioné acá línea RST, una línea trifásica. Seleccioné acá línea trifásica, acá arriba de este símbolo. Acá decimos. Seleccioné un dispositivo de accionamiento manual, ¿verdad? De protección fusible con seccionador. Luego va abajo de ese seccionador o dispositivo de protección va los contactos principales del contactor. Pasa por un dispositivo de protección para el motor, relé térmico y el motor. La carcasa. Vamos a hacer el cableado. Este cableado neutro vamos a usar acá para el cableado para fase. Le podemos dar color también a RST, podemos darle color. Acá decimos el problemita, a veces Facundo, ¿verdad? A veces no queda sin conectar alguna parte de la línea y cuesta a veces, así que tener una muy buena vista para hacer la conexión. Sí, profe. A mí me costó mucho cablear. Díaz, ¿cómo estamos? ¿Qué tal se escucha? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, si yo quisiera simular esta partecita de la parte de esquema de mando, perdón, esquema de fuerza, donde tenemos la línea principal RST, L1, L2, L3, dispositivo de protección, contacto principal del contactor. No puedo, tengo que hacer la parte de esquema. Bueno, vamos a hacer entonces en un ratito acá. El símbolo de contactor. Facundo siempre me decía, ¿por qué usa separado? Me decía, porque hay uno que viene en conjunto, ¿verdad? También a la parte de mando debemos incorporar también la parte de protección. Si sabemos hacer, esto es lo que cuesta un poquito arrancar con eso. Si sabemos hacer esta parte básica con lo que yo le mencionaba el año pasado, después se vuelve fácil escribir un programa a partir de acá. Entonces el neutro vamos a cablear. Vamos a coger este color de cable.
A2 neutro, el cable rojo. Quería tomar el rojo. Bueno, la parte de accionamiento, el motor se alimenta con 380, L1, L2, L3, pero la parte de mando se alimenta a 220, fase y neutro. Está el fusible, la línea de fase, el fusible, el dispositivo de protección térmica, relé térmico, pulsador de parada, pulsador de marcha y el contactor. Vamos a poner un contacto auxiliar acá. Para hacer la retención, la autorretención. O 1 y 2, este que es cerrado. A este vamos a llamarle A1. Y a este le vamos a llamar